A continuación empezaremos con Gordon Allport. Gordon Allport fue uno de los pioneros de la teoría de los rasgos. Nació en Montezuma, Indiana, en 1897. Era el menor de 4 hermanos. Solía ser tímido y estudioso. Sus padres fueron John Edward y Natalie Edith. Allport creció rodeado de pacientes y enfermeras, ya que su padre era un médico rural. Allport viajó a Viena para conocer a Freud a los 22 años, donde se llevó una gran sorpresa. Tiempo después, Allport recibió la licenciatura en psicología en 1922 en Harvard. Finalmente fallece en Cambridge, Massachusetts en 1967. La personalidad. Gordon define a la personalidad como la organización dinámica que determina el comportamiento, el pensamiento y la adaptación de los individuos al ambiente. También menciona que una de las cosas que motiva a los seres humanos es la tendencia a satisfacer necesidades biológicas de supervivencia, tales como comer, dormir o refugio, lo cual Allport llama funcionamiento oportunista. Señala que este funcionamiento se caracteriza por su reactividad, orientación al pasado y, por supuesto, tiene una connotación biológica. El propium. Ya que Allport colocó tanto énfasis en el self o propium, tenía que ser lo más preciso posible con su definición. Lo hizo desde dos direcciones, fenomenología y funcional. El primero habla del self como algo que se experimenta o se siente. Allport sugirió que el self está compuesto por aquellos aspectos de experiencia que percibimos como esenciales, cálidos y centrales. En cuanto a la definición de funcional, es aquí donde nosotros encontramos a las 8 etapas de desarrollo que tienden a surgir en ciertos momentos de nuestra vida. En la primera etapa nosotros tenemos a la sensación corporal o sentido corporal, que se desarrolla de los 0 al primer año de edad, donde el bebé conoce su cuerpo y calidez. En la identidad propia o autoidentidad, que se desarrolla del primero hasta el segundo año, es aquí donde se consideran continuos, individuales, separados y diferenciados de los demás. En la tercera etapa tenemos a la autoestima o valoración del yo, que se desarrolla en los 2 a 3 años, donde se reconoce como un ser valioso para otros y para sí mismos. En la cuarta etapa tenemos a la extensión de uno mismo o la extensión del yo, donde aquí nace el mío, donde los niños reconocen cosas, personas, objetos alrededor y pasan a ser centrales y esenciales para sí mismos. En la quinta etapa tenemos a la autoimagen o la imagen de uno mismo, que se desarrolla de los 4 a los 6 años. Aquí se genera la conciencia de lo bueno y lo malo. También es el principio de la conciencia del yo ideal y de la persona. En la sexta etapa tenemos a la adaptación racional o agente racional. Se desarrolla de los 6 a los 12 años, donde busca adaptarse a su ambiente y empieza a lidiar con los problemas de la vida de forma racional y efectiva. En la etapa número 7 encontramos al esfuerzo o la lucha propia, que es de los 12 años a más. Ya adolescente, este empieza a planear su vida y a tomar decisiones, tales como términos de meta, ideales, planes, vocaciones, sentido de dirección o de propósito, entre otros. Finalmente tenemos el que conoce, que es ya adulto, la personalidad madura. El adulto integra las 7 etapas anteriores. Aparte, podemos describir los rasgos de la personalidad según Allport. ¿Sí? Él mismo descubrió que un diccionario, por así decirlo, citándolo, un diccionario de inglés contenía más de 4.000 palabras que describen la diferencia entre rasgos de la personalidad. La teoría de los rasgos, en este caso, está dividida en 3 niveles. El primer nivel es el rasgo cardinal, que viene a ser: las personas con tales personalidades pueden llegar a ser tan conocidas por estos rasgos que sus nombres a menudo están relacionados a estas cualidades. Allport sugirió que los rasgos cardinales son raros y que tienden a desarrollarse con el paso de los años. Cuando están presentes, los rasgos cardinales dan la forma a la persona, al sentido que tiene de sí misma y su composición emocional, a sus actitudes y a su comportamiento. Eso también así que podemos llegar a identificarlas históricamente por ellos. En este caso, un ejemplo pequeño vendría a ser Abraham Lincoln y sus rasgos. Bueno, todos sabemos qué rasgos tiene.
Rasgos centrales. Los rasgos centrales son las características generales que forman los fundamentos básicos de la personalidad. Estos rasgos centrales, aunque no son dominantes como los rasgos cardinales, serían principalmente características que se pueden utilizar para describir a otra persona. En estos casos se puede decir como rasgos presentes o importantes, pero no absolutamente dominantes. Según la teoría de Allport, cada persona tiene entre 5 y 10 rasgos centrales y estas presentes en diversos grados de cada persona. Esto incluye rasgos comunes como inteligente, tímido, honesto y serían condicionantes principales en la mayoría de nuestros comportamientos. Rasgos secundarios. Los rasgos secundarios son los rasgos que a veces se relacionan con actitudes o preferencias, es decir, las disposiciones que son significativamente menos generalizadas y menos relevantes a menudo aparecen solo en ciertas situaciones o bajo circunstancias específicas. Por ejemplo, una persona cuyo rasgo cardinal es la asertividad puede mostrar signos de sumisión cuando la policía lo detiene por exceso de velocidad. Asimismo, una persona tímida puede resultar, valiente o hasta violenta en caso que se le provoque. Esto solo es un rasgo situacional que se puede mostrar o no mostrarse por encuentros interpersonales. Según Allport, estos rasgos secundarios son difíciles de detectar porque son estímulos por un rango más estrecho de estímulos equivalentes y emiten un rango más estrecho de respuestas equivalentes. Raymond Cattell, biografía. Raymond Bernard Cattell fue un psicólogo británico afincado posteriormente en Estados Unidos. Cattell teorizó sobre la inteligencia y la personalidad proponiendo la existencia de una inteligencia fluida y cristalizada, conocido por su modelo de los 16 factores de personalidad. Nació el 20 de marzo de 1905 y falleció el 2 de febrero de 1998. Teoría de los rasgos. Este es un conjunto de aquellos elementos que nos permiten comprender y anticipar las formas en las que las personas actuarán al enfrentarse a situaciones específicas. Esta se divide en 3. Rasgos temperamentales, rasgos aptitudinales y rasgos dinámicos. Rasgos temperamentales. Este tipo de rasgos son innatos y suelen heredarse de una generación a otra. Son la base del comportamiento individual. 2. Rasgos aptitudinales. Estos rasgos se relacionan con las habilidades y las destrezas. También son susceptibles de ser heredados. 3. Rasgos dinámicos. Esta categoría hace referencia a los factores motivacionales del comportamiento. También son dinámicos, fluctuantes y contingentes. A continuación veremos los hallazgos de Raymond Cattell. Cattell halló que las personas con fobias y trastornos obsesivos compulsivos tienden a ser las personas introvertidas. Cattell también halló que las personas con trastornos conversivos o con trastornos disociativos tienden a ser personas extravertidas. También descubrió que los criminales tienden a ser extravertidos no neuróticos. Cattell también nos habla de los ergios y sentimientos, pero ¿qué son estos? Los ergios hacen referencia a los factores que reflejan impulsos biológicos innatos. Un ergio es un impulso innato que se activa por estímulos ambientales y que cesa cuando la meta se logra. Los sentimientos hacen alusión a aquellos que están determinados por el ambiente, adquiridos fundamentalmente a través de la familia y la escuela. Los sentimientos son actitudes complejas que incorporan intereses, opiniones y actitudes menores, son rasgos ambientales. Las investigaciones de Cattell identificaron 11 ergios: la ira, el hambre, el atractivo, la protección, la curiosidad, la seguridad, la repugnancia, la autoafirmación, la sociabilidad, la sumisión y el sexo. Y por último tenemos a las etapas del desarrollo de la personalidad de Cattell. Como primera etapa tenemos a la infancia. Esto ocurre desde el nacimiento hasta los 6 años. Aquí se desarrolla el destete, el control de esfínteres, también se produce la formación del yo, super yo y las actitudes sociales.
En la etapa de la niñez, que se produce desde los 6 años hasta los 14 años, se produce la independencia de los padres y también la identificación con niños de la misma edad. En la etapa de la adolescencia, que va desde los 14 hasta los 23 años, se producen los conflictos relativos a la independencia, también a la autoafirmación y al sexo. En la etapa de la madurez, que se da entre los 23 años hasta los 50 años, se da la satisfacción con la carrera, el matrimonio y la familia. En la etapa de la madurez tardía, que va desde los 50 años hasta los 65 años, se dan los cambios de la personalidad ante circunstancias físicas y sociales. Y en la última etapa de la vejez, que se da en los 65 años, se da el ajuste ante la pérdida de amigos, también de la carrera y del estatus. Los 16 factores primarios de Cattell son: primer factor, afectividad positiva, amistoso; afectividad negativa, distante. Segundo factor, razonamiento positivo, habilidad intelectual alta; razonamiento negativo, habilidad intelectual baja. Tercer factor, estabilidad. Estabilidad positiva tienden a ser emocionalmente estables, mientras que en estabilidad negativa tienden a ser emocionalmente inestables. Cuarto factor, dominancia positiva, asertivo; dominancia negativa, humilde. Quinto factor, impulsividad. Impulsividad positiva son entusiastas, mientras que en impulsividad negativa son prudentes. Sexto factor, conformidad grupal. Con conformidad grupal positiva son responsables, mientras en conformidad grupal negativa, lo contrario, oportunos. Séptimo factor, atrevimiento. Atrevimiento positivo son cohibidos, mientras que en atrevimiento negativo son atrevidos. En el octavo factor, sensibilidad. Sensibilidad positiva, bondadoso; sensibilidad negativa, realista. Noveno factor, suspicacia. Suspicacia positiva tienden a ser temerosos, mientras en suspicacia negativa tienden a ser confiados. Décimo factor, imaginación. Imaginación positiva tienden a ser innovadores, mientras en imaginación negativa tienden a ser convencionales. Undécimo factor, astucia. Astucia positiva tienden a ser astutos, hábiles, mientras en astucia negativa tienden a ser ingenuos. Duodécimo factor, culpabilidad. Culpabilidad positiva tienden a ser cautos, mientras en culpabilidad negativa tienden a ser tranquilos. Decimotercero factor, apertura al cambio. Apertura al cambio positivo tienden a ser liberales, mientras en apertura al cambio negativo tienden a ser conservadores. Decimocuarto factor, autosuficiencia positiva. Tienden a ser ingeniosos, brillantes, mientras en autosuficiencia negativa tienden a ser partidarios. Decimoquinto factor, autocontrol positivo. Tienden a ser compulsivos, mientras en autocontrol negativo tienden a ser todo lo contrario, impulsivos. Decimosexto factor, tensión positiva, tienden a ser motivados, mientras en tensión negativa tienden a ser relajados. Datos LQT. Para definir el número y características de los principales rasgos de la personalidad, Cattell recurrió a la metodología estadística del análisis factorial. Cattell basó su teoría en torno a 3 fuentes de datos que permiten analizar, indagar y evaluar la personalidad. Primer dato, datos L. Se refiere a los registros de vida, traducido en inglés como life. Datos Q. Se refieren a los cuestionarios que brindan información sobre la persona. Datos T. Referidos a las pruebas objetivas que se administra a los sujetos más conocidos como test. Factores de segundo orden. El primer factor de segundo orden es introversión versus extroversión. En el lado de introversión tienden a ser más tímidos y más cohibidos, mientras que en el lado de extroversión tienden a ser más desinhibidos y más sociables. Segundo factor del segundo orden. Ansiedad versus tranquilidad. En el lado negativo son realistas, mientras en el lado positivo son inseguros. Tercer factor de segundo orden. Susceptibilidad versus tenacidad. En el lado positivo tienden a ser personas con gran sensibilidad emocional, mientras que en el lado negativo tienden a ser desconfiados. Cuarto factor de segundo orden.
Dependencia versus independencia. En el lado negativo son inseguras, mientras que en el lado positivo las personas son autosuficientes de sí mismas. Quinto factor de segundo orden, autocontrol versus bajo autocontrol. En el lado positivo tienden a ser personas compulsivas y tranquilas, mientras que en el lado negativo tienden a ser personas impulsivas y que no pueden controlar sus emociones.